Una disculpa, hermano, salimos de la transmisión por un problema con la batería, pero aquí estamos siguiendo nuestro estudio y hablábamos de esa revolución que causó las enseñanzas de Jesús al darle la gloria al Padre, y vemos cómo esa es la misma revolución que viene a causar en nuestro corazón y en nuestras vidas, y es la revolución que se genera desde la Reforma Protestante, como lo llegué a mencionar, de cómo los hombres somos muy dados a darle la gloria al hombre, o a veces hasta a uno mismo, en muchas ocasiones, y nos desviamos la gloria de Dios. Y esta era la enseñanza básica del Señor Jesucristo, y era esta la enseñanza que tanto molestaba a los fariseos, pues ya estaban acostumbrados a recibir todo el reconocimiento. Ahora, dentro de este grupo de élite entre los maestros y a los llamados padres que estaban ahí en eminencia, pues vemos cómo ellos para distinguirse del resto, menciona que se ponían las filacterías, que eran unas cajas en donde ellos guardaban pergaminos de la ley, y obviamente entre más grande la caja y más pergaminos, pues se entendía que eran más conocedores, y estas las ataban a su brazo izquierdo con un cordón, y las ponían también aquí arriba de su cabeza. Eso es muy probable que quizás usted haya visto alguna fotografía en donde tenga a los judíos esas cajitas aquí agarradas aquí con un listón o con un cinto. Y también habla de esos flecos. Estos flecos, las filacterías las encontramos en el Éxodo 13, 9 y 16, y en el Deuteronomio 6, 8 y 11, 18. Ahí usted ve este mandato que el Señor le dio, y que ellos lo hicieron literalmente. Y acerca de los flecos lo vemos en Números 15, 38 y en Deuteronomio 22, 12. Entonces estos flecos colgaban de los mantos y estaban dados en las cuatro puntas de los mantos, y esto era para recordar los mandatos de Dios. Entonces, cuando alguien veía a un fariseo con estos, lo notaban como alguien muy consagrado. Por lo tanto, para verse cada vez más consagrados, pues extendían estos flecos en sus mantos, y ya no nada más eran las cuatro esquinas, sino prácticamente pues los flecos colgaban de todos lados para que se notara su consagración y sobre todo su nivel por encima de los demás, ¿no? También vemos aquí cómo ellos dentro del ritual de la sinagoga, esto lo podemos notar mucho en el pasaje de Lucas 4, ellos tenían la costumbre de que cuando tomaban los pergaminos de la ley, se levantaban, la leían y después se sentaban y empezaban a darle la aplicación práctica. Entonces, esta aplicación práctica, por así decirlo, o la enseñanza que daban, ellos tenían que hacerla dentro del marco de las doctrinas que ya estaban avaladas por los mismos fariseos. Alguien que se saliera de ahí era muy mal visto, o sea, lo desaforaban inmediatamente, no podían salirse de este marco que ya habían ellos marcado muy bien, valga la redundancia. Y esto fue lo que le pasó al Señor Jesús cuando fue a la sinagoga, de tal forma que dice que fue tanto su enojo de que él predicaba la verdad, que lo quisieron matar al salir de la sinagoga. Entonces vemos cómo eran bastante celosos de esta cuestión, y por eso les dice a los discípulos, o sea, cuando ellos les lean la ley, hagan caso de lo que les dicen, pero ya las aplicaciones estas dogmáticas que ellos tienen, o sus apreciaciones privadas o privativas que ellos les dan, y sus acciones, pues es así, no las obedezcan. En los pasajes de Lucas y de Marcos vemos cómo dice, porque esto les acarreará la condenación. En Mateo no vemos esta frase. Los intérpretes comentan que muy probablemente porque el Evangelio de Mateo va dirigido al pueblo judío, y quita esta frase como procurando esa restauración, de que ellos reconozcan a Jesús como su Mesías, y obviamente pues opere en ellos ese nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, después de aquí vemos los 7 ayes, bueno, son 8, pero algunos dicen que son 7, ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, en estos 8 ayes vemos un juicio establecido. Probablemente el juicio era algo novedoso para ellos, porque aunque estaba establecido en la ley mosaica de cómo impartir la justicia, ellos ya no estaban acostumbrados a la justicia. La corrupción había sido tanta que ver un juicio justo era rarísimo. Entonces aquí el Señor empieza a dar estos ayes, y este ay es de juicio. Por eso le comento que es como si el Señor comenzara a actuar de una forma jurídica contra los que estaban dañando al pueblo.
Entonces vemos en el primer ay dice, pero en el versículo 13 si me acompaña, dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí los acusa de obstruir a todos aquellos que sí querían conocer de la palabra de Dios, que ellos eran los encargados de guiar al pueblo en esa adoración. E incluso si vemos nosotros, hubo fariseos que se acercaron a Jesús de manera genuina, como por ejemplo Nicodemo, pero sabían de la presión que había y no les permitían. Entonces vemos aquí cómo Dios no se toma muy a la ligera que alguien obstruya la adoración que le pertenece a Dios solamente. Por eso quizás vemos en la ley mosaica que dos cosas eran castigadas con pena de muerte, porque desviaban de la adoración al pueblo. Una era la hechicería y otra era la idolatría. Esto lo podemos ver en Éxodo 22:18 y en Éxodo 22:20. Estas dos prácticas desviaban a las personas de la adoración genuina hacia Dios, llevándolas a los ídolos y a las cuestiones esotéricas. Entonces, y estas dos eran castigadas con pena de muerte. O sea, esta acusación que el Señor Jesús está lanzando, por así decirlo, o este cargo, su castigo, según la ley, era de pena de muerte. O sea, no era un cargo pequeño. Entonces, aquí vemos cómo Dios no se toma muy a la ligera esta cuestión y que nos debe de dar un temor santo de no obstruir la obra que Dios esté haciendo en otros, no ser de tropiezo. Y sabe también no obstruir la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones, porque sin duda alguna nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu y esta se contrapone. Entonces lo que nosotros alimentemos más, eso es lo que va a ganar. Entonces cuando nosotros alimentamos más la carne y no nos enfocamos en alimentar el espíritu, estamos obstruyendo también la obra de Dios en nuestros corazones. De ahí que en Efesios 4:30 habla de no contristar al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Entonces, el que comenzó la obra en nosotros también la perfeccionará. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte porque ya vimos que Dios se lo toma muy en serio. Él inicia una obra y Él la continúa. Entonces vemos el segundo ay, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Ok, nosotros vemos que el Dios siempre fue muy protector con este sector marginal, bueno, más bien con este sector de las viudas y de los huérfanos, porque estaban como en desventaja, o sea, estaban como en desventaja y Él era como su protector, Él era quien los protegía. Y en el Éxodo 22:23 vemos cómo Dios hace esta referencia directa a que nadie vaya a hacerle un daño o quiera fraudear o sacar provecho ni se aproveche de las viudas. Y hay algo muy interesante porque fíjese que en este versículo Dios mismo se reserva el derecho de matar espadas y dice en el versículo, si usted lo gusta leer, a quien haya hecho algo, a una viuda o a un huérfano. O sea, Él es el que Él mismo va a dar este castigo a las personas. O sea, imagínese el tratar de sacar provecho de estas ganancias deshonestas, definitivamente es en una manipulación, viendo los vulnerables, este sector que estaba vulnerable, pues Dios no se lo toma nada. Entonces vemos como muchas veces también en nuestros tiempos se da esto, una manipulación para despojar a muchas personas en un estado de vulnerabilidad, disculpe usted, y enriquecerse a costa de ellas. Entonces vemos que Dios no se lo toma tampoco esto a la ligera y también es un juicio que Dios castiga con muerte. El siguiente ay, este ay de las viudas es el que no aparece en algunos mensajes porque se cree que fue insertado después, se cree que fue una inserción posterior, pero aquí la palabra lo tiene y nosotros también asimismo lo vamos a estudiar. Entonces dice así. También nosotros podemos ver en Proverbios 21:6 que dice que conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz y es buscar la muerte. Entonces aquí aplica la regla de oro, nunca hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, siempre debemos de estar nosotros en esa comunión con Dios
para entender que si Él da estos preceptos, siempre es para el cuidado de su pueblo. El siguiente ahí lo podemos ver en el versículo 16, dice, hay de vosotros, discúlpenme, en el versículo 15 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era una persona convertida del paganismo al judaísmo. En este sentido, ellos eran muy enfáticos en esta parte. Incluso hay registros del historiador Flavio Josefo que durante el tiempo del reinado de Juan Arcano y su hijo Alejandro Janeo, unos 130 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando conquistaban un pueblo lo obligaban a hacerse prosélito, o sea, lo obligaban a circuncidarse y a tener a adoptar toda la ley o pena de muerte, o sea, de verdad lo hacían. Sin embargo, hay escritos de ellos como en el Talmud, en donde los fariseos los consideraban como menos. De hecho, hay una parte en donde dice que los extranjeros, aunque ya eran como prosélitos, eran como llagas en la piel de Israel, o sea, los consideraban prácticamente como una enfermedad parecida a la lepra. Y también, ahí también explica de cómo ellos también consideraban que ellos por su origen eran gente que estaba muy propensa a ser impura y a vivir en pecado. Entonces, ellos, aunque tenían este proselitismo, porque ese era el propósito de Dios, que Israel conociera la palabra, pero que también la fuera predicando a todos los que se le fueran allegando al extranjero, etcétera, vemos cómo lo menospreciaban. Y esa es una actitud religiosa que muchas veces hay en el corazón. Muchas veces pueden menospreciar a las personas, ellos como maestros menospreciaban a estos discípulos o alumnos que tenían, y esto de entender este espíritu religioso, este espíritu sectarista, en donde hay una discriminación, y eso no proviene de Dios, y les dice que se están condenando ellos mismos y están condenándolos a cada uno de ellos, porque dice que los hacen hijos del infierno. O sea, palabras fuertes del Señor Jesucristo contra estas prácticas. Después vemos abajo el siguiente en el versículo 16, dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Aquí vemos cómo ellos les llama ciegos, y la ceguera era una incapacidad por el cual un sacerdote no podía servir. Ellos ya estaban descalificados por esta ceguera espiritual, porque pues obviamente no podían dirigir a un pueblo si ellos no podían ver la aplicación de la ley, y no podían entender todas estas verdades que procedían de Dios, cómo iban a guiar a otros en este camino, ¿no? Entonces, esto lo vemos en el Levítico 21:18, y vemos cómo la religiosidad, hermanos, nos lleva a jerarquizar muchas veces las cosas, porque ellos decían, bueno, es que si juras por esto, entonces sí eres deudor, pero si juras por esto, no, o sea, no tienes por qué cumplir el juramento. Le daban jerarquías a las cosas sagradas, cuando en realidad en Números 32 y en Deuteronomio 23:21 vemos cómo en la ley estaba prohibido hacer esto. O sea, si jurabas, tenías que cumplir lo que estabas jurando, y ellos jerarquizaban los juramentos, y eso es algo que pasa en el espíritu religioso. No sé si le ha pasado muchas veces que se jerarquiza también el pecado. O sea, como el fariseo oraba, yo por lo menos no soy como aquel publicano que hace esto y esto y esto, yo soy un hombre bueno. Entonces muchas veces nosotros llegamos a pensar que nosotros podemos ser menos malos que todos aquellos que andan pecando deliberadamente, y eso es un error, y podemos caer en religiosidad.
¿Por qué? Porque esto era lo que estaba aconteciendo. Al jerarquizar estas cosas, nosotros nos estamos haciendo como que si nuestras obras fueran buenas a comparación de la de los demás. Y recordemos que la salvación y todas las cosas que Dios nos da no es por obras, es por la justicia de Dios, y es porque Él puso su Espíritu Santo en nosotros, y lo que hacemos pues simplemente es el resultado, disculpe usted, de que Dios ha sellado nuestro corazón con su Espíritu Santo. Entonces vemos cómo ellos jerarquizaban todas estas cosas. Después les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Había una ley que tenía que ver con el diezmo y el diezmo de la tierra, pero ellos ya se habían vuelto tan escrupulosos que hasta de las ramitas más chiquitas querían dar el diezmo. Entonces aquí les dice, o sea, hacen esto de una manera tan escrupulosa, tan obsesiva, como algo que de verdad tuviera un poder para hacerlos más agradables delante de Dios, pero dejan aquellas cosas que son más importantes, que era observar la misericordia, la justicia y la fe. Por eso les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello, que el mosquito era uno de los animales inmundos, el más pequeñito, que no se podía consumir, y el camello era el animal inmundo más grande que no se podía consumir. Entonces muchas veces este espíritu de religiosidad pues opera de esta manera. Nos fijamos en pequeñas cosas, y a veces nos fijamos más bien en esas pequeñas cosas o grandes cosas de otros, pero no en las que hay en nuestro corazón. Entonces es allí donde nosotros a veces también podemos estar colando el mosquito, pero tragándonos el camello, ¿no? Porque todas aquellas cosas que nosotros podemos fijarnos en otras personas, muchas veces son las que nosotros tenemos que corregir. Y entonces es allí en donde podemos ver que muchas veces en nosotros puede estar operando este tipo de espíritu por el cual los fariseos estaban siendo confrontados por el Señor Jesús. Después dice en el versículo 25, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Discúlpeme usted, quede limpio. Y aquí vemos cómo a la ley de la purificación le estaban dando algo superlativo. Esto habla de esta ley que hablaba de mantener todo limpio, pero ellos ya lo habían hecho como un ritual así también, muy obsesivo, en donde vemos en el libro en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, 3 y 4, cómo habla allí de que ellos ya no querían contaminarse con nada, de donde iban se lavaban escrupulosamente y tenían toda esta sensación de hacer esto como si esto era lo que los mantuviera con una pureza. Pero lo de adentro es lo que continuaba siendo sucio. Y el siguiente ay es parecido a este, porque les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y aquí notamos cómo los compara con estos sepulcros blanqueados, curiosamente, porque en Israel era como una ley que tenían que pintar los sepulcros para evitar que las personas fueran a tropezar de manera accidental con ellos y tocar la osamenta o el cuerpo que estuviera enterrado ahí y quedar impuro ritualmente. Entonces aquí lo que les está diciendo es que ellos tratan de purificarse tanto por fuera, pero en realidad la impureza que hay adentro es la que los está contaminando, carcomiendo, y que a la gente que está alrededor de ellos pues también están contaminando y están carcomiendo con toda esa impureza. Y es que ellos habían comprado un ideal de una apariencia perfecta, una apariencia de piedad,
que ellos cuando se ponían aquellos mantos, aquellas filacterías, era como si entraran en personaje. De hecho, la palabra hipócritas con la cual el Señor constantemente los está confrontando, habla de una persona que está actuando un papel. O sea, yo me pongo todo esto y yo entro en papel. No me importa lo que suceda, no me importa la opinión que otros tengan, pero yo entro en mi papel de perfección. Entonces vemos cómo esa actitud religiosa el Señor la confronta, porque si algo vino a cambiar el Señor Jesús no fue nuestro exterior, fue nuestro interior, porque el hombre externo dice que ese se va desgastando, pero el interno es el importante porque es el que se va renovando con la palabra de Dios. Y vemos el último ay, en donde dice en el versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas de ellos. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí el cargo de este juicio es muy simple, los está acusando de homicidio, o sea, es porque matan. Entonces sabemos que en el Éxodo 20:13 pues no matarás, o sea, están siendo acusados de homicidio. Y vemos cómo señala dos casos interesantes, importantes. Uno es Abel, que fue asesinado por su hermano, porque el espíritu religioso lleva a la competencia y a los celos. Y esa fue la cuestión por la cual Caín mata a Abel. Entonces, cuando nosotros estamos batallando con eso en la carne, uno de los síntomas más interesantes es la competencia. O sea, no podemos ver el bien en otro hermano, porque él y no yo. O sea, porque si yo a lo mejor soy mejor persona, ¿por qué me va así? Porque entonces entra un celo, un espíritu de competencia en donde ya no somos de bendición y de apoyo, sino por el contrario, de destrucción. Y también habla de Zacarías, que aquí hay una discrepancia porque lo menciona como hijo de Berequías, y se cree que fue el último profeta del cual se habla en el segundo libro de Crónicas, que efectivamente fue apedreado. Y es que también el espíritu religioso, cuando es confrontado con la palabra, no la resiste. Y empieza a poner un montón de barreras, tantas barreras, que pues ya no penetra la palabra de Dios, lo cual es peligrosísimo, porque si nos descuidamos de tal manera, esto nos puede llevar a apostatar de la fe. Entonces es bien interesante este juicio que el Señor Jesús emite en esta cuestión, porque vemos aquí estas actitudes que había estado en el pueblo de Dios, y estos 8 ayes nos representan precisamente un acta de decretos que había y que merecía castigo de muerte, no solo por un cargo, sino por varios de ellos, porque lo que estaban haciendo era corromper todo el sistema político, religioso, y corromper la ley de Dios y afectar a todos los que estaban siendo instruidos por ellos. Entonces el Señor se levanta no como un fiscal acusador, porque ese nunca ha sido su papel es de abogado. Entonces él lo que está haciendo es defender los intereses del pueblo que sí quiere la palabra de Dios contra aquellos que se lo están impidiendo. Y esta es una figura que el apóstol Juan nos representa: hijitos míos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él lo vio litigar y no ha perdido ningún caso. Estaba defendiendo. ¿Por qué defendía al pueblo? Porque vemos esta ilustración, ¿sabe? Porque lo acababan de proclamar su rey. Vemos en los capítulos anteriores cómo en la entrada triunfal a Jerusalén proclamaron a Jesús rey, su rey.
Y él se lo tomó muy en serio, aunque sabía que eran los mismos que después, quizás muchos de ellos fueron los que también lo entregaron y gritaron que lo crucificaran. Él se tomó en serio esa protección hacia su pueblo. Y él comenzó a levantar la voz por aquellos que no tenían una voz. ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente a que el reino de Dios se estableciera en el corazón de cada uno de nosotros y lo que quería asegurar es que nadie obstruyera eso. Y él predicó mucho en contra de todas estas actitudes de muchas formas diferentes, y aquí lo vemos de una manera sistemática, de una manera tajante, de una manera, probablemente son de los diálogos más fuertes del Señor Jesús. Y aquí vemos a un Señor Jesús completo, pleno, certero, conocedor de la ley y del castigo que merecían todos aquellos que la estuvieran incumpliendo. Entonces nosotros notamos esta parte de que el Señor Jesús habla fuerte. No es como muchas veces a nosotros nos han vendido esa imagen de Jesús como que todo es amor. O sea, no, cuando hay que hablar y denunciar un hecho que está transgrediendo la voluntad de Dios, Él lo hace enfático. Entonces, este juicio merecían cada uno de los fariseos, de los religiosos y de todo el sistema la muerte, y la peor muerte, porque por más de uno era culpable de muerte y de ese castigo. Sin embargo, este juicio y todos estos cargos fueron los que el Señor Jesús llevó a la cruz, y Él pagó. Él pagó por todo eso. Sin duda, esta es una expresión la más grande de amor que podemos ver, y está declarando aquí también, por si lo queremos ver así, también los motivos por los cuales Él fue a la cruz. Entonces, qué tremendo es ver esta expresión de amor del Señor Jesucristo y verlo como ese Rey con el poder de Dios que está siempre a la protección de su pueblo. Entonces, aquí ya después vemos el lamento de Jesús sobre Jerusalén, en donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, porque pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta analogía que utiliza de esta gallina cuidando a sus polluelos cimenta perfectamente este rey protegiendo a su pueblo, porque mire, la protección de la gallina a sus polluelos ciertamente puede ser de amenazas externas, de que alguien los vaya a atacar y los guarda, pero también los polluelos no tienen la capacidad de mantener la temperatura en su cuerpo, necesitan el calor de la mamá para sobrevivir, para seguir vivos. Entonces aquí el Señor Jesús nos habla: yo los quiero mantener calientitos, que vivan, que tengan esa vida próspera, esa vida plena, pero no quieren. Salen, se enfrían y están propensos a la muerte. Entonces vemos este cuidado tan hermoso y tan maravilloso de Dios en todo su esplendor. Y como ya les mencioné, vemos también cómo seguramente esta declaración del Señor Jesús, estos juicios que lanzó, fueron probablemente lo que detonó las actitudes o las acciones que iban a tomar los judíos y todo el grupo religioso contra él, porque aquí ya les está marcando de todas las cosas por las cuales son culpables. Y seguramente a lo mejor voltearon a ver entre la multitud, y alguno de ellos vio a la viuda que defraudó, al huérfano que no le hizo justicia, vio a aquel que le robó, vio a aquel que le juró algo y lo defraudó. Entonces dijo: tienen testigos, él puede levantar cargos contra nosotros y conforme a la ley deberíamos de ser castigados. Y esto sin duda aceleró las acciones que ellos quisieron imponerle. Era mejor matarlo. ¿Por qué? Porque él tenía argumentos sólidos de cómo acusarlos. Sin embargo, como ya les dije, la máxima expresión del amor en la cruz es esta: Él pagó por todo esto. Él pagó por todo esto y por mucho más que esto.
por todos nuestros pecados, tanto los de ellos como los de nosotros, para que pudiéramos tener la libertad de elegir a quién servir. Y más que un juicio acusatorio, viene a ser un juicio de misericordia, porque al enfocarles el mal que estaban haciendo, que era el propósito de la ley, enfocar y ir sobre el mal, no como las leyes humanas que ahora tenemos, que están enfocadas en controlar. No, la ley de Dios era simplemente iba enfocada a que el mal fuera erradicado, para que nosotros tuviéramos la libertad más plena. Entonces, en este juicio vemos cómo el atacar este mal, si alguno de ellos hubiera reconocido en ese momento, Señor, o sea, yo soy culpable, Señor Jesucristo, estoy segura que le hubiera extendido su perdón, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y esa es la medicina, hermanos, o ese es el remedio más básico contra la religiosidad. No sé si las palabras son las adecuadas, pero cuando nosotros tenemos estas cosas es porque no estamos siendo sinceros con Dios. Es porque muchas veces nosotros estamos ocultando muchas cosas detrás, y en la oración a veces nos enfocamos en 1500 cosas, pero a veces no le confesamos a Dios: Señor, si es verdad, estoy amargado, estoy amargada, esta situación me sobrepasa. Señor, soy vengativo. Señor, estoy airado. Señor, estoy encolerizado, estoy enojado. Señor, lo hice por envidia. Señor, lo dije por celos. Señor, perdóname. Entonces se descubre un nuevo panorama, y es donde la palabra de Dios actúa como esa medicina en el corazón y puede sanar. Tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, qué importante es que nosotros corramos al trono de gracia, en donde gracias a Cristo y a su sacrificio en la cruz, ya que pagó por esto y por mucho más, por todo el pecado de la humanidad que fue cargado sobre él. Por eso quedó desfigurado, porque el pecado, de verdad, como escuché una exposición, nos desfigura totalmente. Por eso cuando nosotros corremos a él, es que encontramos este oportuno socorro y que podemos ser ayudados para no caer en todas estas actitudes. Bueno, les doy muchas gracias a Dios porque estuvieron conectados, y porque aunque se alargó por las cuestiones de los cortes, pues yo sé que todos hemos recibido de la bendición de Dios a través de su palabra. Nos vemos.